Señoras y señores asambleístas, muy buenos días. Desde la OPS-OMS agradecemos a la Asamblea Nacional por la invitación a comparecer en este primer debate de la Ley de Salud Mental y felicitamos a la Comisión de Salud y Deporte por este proyecto de ley que está en debate, así como por el proceso de discusión con distintos actores sociales, institucionales y de la academia. Quisiéramos también reconocer el trabajo realizado para lograr la versión actual de la ley, en la que se han incorporado muchas de las observaciones y recomendaciones realizadas por los expertos de la OPS-OMS y de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, en el marco de las recomendaciones y acuerdos internacionales en el tema de salud mental y derechos humanos. Al igual que en la anterior oportunidad, haremos llegar en los próximos días nuestros comentarios de manera más formal y detallada, los cuales van a estar orientados a los aspectos que puede mencionar en el proceso de socialización que se realizó el día de ayer y que resumo muy brevemente. En primer lugar, la inclusión de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y la Declaración de Caracas en el cuerpo mismo de la ley, un mayor énfasis en los aspectos de interculturalidad, que también hemos mencionado, el abordaje de la atención a consumos problemáticos dentro de la misma ley y bajo los mismos enfoques, incluyendo mecanismos de control para establecimientos que se presentan como centros de rehabilitación y que violan de manera flagrante y sistemática los derechos de las personas internadas y que prácticamente serían como centros de detención y tortura más que centros de atención. Considerar la creación de un órgano de revisión y control de la implementación de la ley, conformado por distintos actores, incluidos las asociaciones de usuarios y familiares de usuarios. Por otro lado, en estos pocos minutos quisiera detenerme en algunos aspectos que consideramos fundamentales para tomar en cuenta en este proceso de la construcción de la ley. En primer lugar, destacamos que el Estado de Ecuador ha adherido a acuerdos internacionales que marcan la hoja de ruta para avanzar en el proceso de reforma de la salud mental, también llamado proceso de desinstitucionalización, como son la Declaración de Caracas de 1990 y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, entre otras. Es decir, el compromiso del país con la salud mental comunitaria y con el establecimiento de una red de servicios sustitutivos al hospital psiquiátrico, superador, por supuesto, del modelo hospitalocéntrico, auxiliar y manicomial, ha sido ratificada y discutida hace más de 30 años en Ecuador, lo cual significa que, en términos conceptuales, es una discusión totalmente superada. Asimismo, vale la pena destacar que, si bien este proceso empieza a gestarse en Italia a fines de los años 70 en Trieste, nuestra región es la primera que como conjunto de naciones se compromete a avanzar en este sentido, tal como lo refleja la mencionada Declaración de Caracas de 1990. Tenemos experiencias exitosas en nuestra región que demuestran que la salud mental comunitaria es una respuesta eficiente en nuestros países y más costo efectiva que el modelo basado en los hospitales monovalentes, en los manicomios, por decirlo de alguna manera, respecto a la cual hay una nutrida bibliografía que se puede consultar y que con gusto compartiremos en nuestra comunicación oficial. Si consideramos además los beneficios en la garantía de derechos humanos y los procesos de recuperación de las personas, entonces es indiscutible la necesidad de avanzar en esta dirección. La desinstitucionalización plantea que la atención de salud mental está más centrada en las personas, atiende mejor sus necesidades y les permite desarrollarse de forma autónoma el pleno ejercicio de sus derechos. Ello no niega que pueda ser necesario como última opción terapéutica una internación. Sin embargo, debe ser un hospital general, como se atienden todas las emergencias de cuadros agudos en el marco de la implementación de redes integradas e integrales de salud que garanticen la continuidad de la atención, tal como se contempla en el Plan Decenal 2022-2031 del Ministerio de Salud Pública. Por las discusiones mantenidas el día de ayer y en debates realizados en anteriores oportunidades,
pareciera que todos los actores consultados concuerdan con la validez del modelo y en la necesidad de avanzar en este sentido en las recomendaciones internacionales. Sin embargo, a la hora de establecer mecanismos conducentes a lograr estos objetivos, se transparentan visiones contrarias a estos planteamientos. A manera de ejemplo, puedo afirmar que se afirma que es posible la coexistencia del modelo comunitario con el manicomial. Y esto es una falacia técnica. Quiero resaltar esto. Esto es una falacia técnica. No es posible esa coexistencia. Asimismo, insistir que el objetivo aspiracional de un modelo comunitario solo ha podido plasmarse en países desarrollados y con una infraestructura sanitaria muy superior a la de nuestros países. Es una forma velada y sin fundamentos técnicos de obstaculizar el avance real hacia un proceso de reforma de la salud mental apegado a las recomendaciones internacionales. En otras palabras, señoras y señores asambleístas, el argumento del gradualismo o la necesidad de esperar condiciones ideales para su implementación solo invita a la parálisis y perpetúa la vulneración del derecho de las personas con problemas de salud mental. Finalmente, quisiéramos referirnos a un elemento que subyace a todas las discusiones en relación a la temática de salud mental. Me refiero al estigma que acompaña a las personas que tienen algún trastorno de estas características. Para ser más claro, quisiera presentar aquí una analogía con otras enfermedades crónicas muy comunes. A nadie se le ocurriría pensar que una persona con hipertensión, el cual sería mi caso, por ejemplo, o con diabetes, no puede desarrollar una vida plena y productiva. Tampoco se le ocurriría imaginar que una persona que tiene un pico hipertensivo o una descompensación diabética debe estar internada en un hospital solamente para pacientes hipertensos o diabéticos. O peor, que esa compensación de la crisis aguda requeriría un internamiento de varios meses o varios años. Sin embargo, hay voces que piensan que debe ser así en los casos de personas con trastorno de salud mental, lo que justifica la existencia de hospitales monovalentes y el aislamiento como respuesta terapéutica. Estos enfoques se sustentan muchas veces en el prejuicio de que las personas con problemas de salud mental son menos capaces, son peligrosas y que no pueden valerse por sí mismos o tomar decisiones propias, y por lo tanto deben ser tuteladas y excluidas de la vida comunitaria y ciudadana. Una de las vías para contrarrestar estas situaciones de estigma, que seguramente dará sustento para que esta ley cumpla con el objetivo, y leo textual, establecer un marco legal de la salud mental que promueva, regule y garantice el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas en todo el Sistema Nacional de Salud, bajo un modelo de promoción, prevención, atención, recuperación e inclusión, que sea comunitario, intercultural, sin discriminación y con respeto de su dignidad en todos los ciclos de vida, cierro comillas, es la participación activa de usuarios y usuarias y familiares, como expertos por experiencia, no solamente en el proceso de la construcción de la ley, sino en su reglamentación y su implementación, tal como lo demuestran experiencias de nuestra región, son las recomendaciones internacionales y cuya referencia acompañaremos en nuestra comunicación oficial. Por último, pero no menos importante, debemos levantar una alerta. Es necesario tomar en cuenta que para hacer un análisis de un proceso de reforma del país no nos podemos guiar con noticias de Google, tal como fue presentado el día de ayer. Esta es una práctica peligrosa que desinforma, menosprecia la experiencia valiosa de nuestra región, priva de la oportunidad de aprendizaje y especialmente, a partir del estigma y el miedo, promueve prácticas alejadas de los intereses de la salud pública y el bienestar de la población. Señoras y señores asambleístas, recordemos que el Ecuador es uno de los países de la región que no tiene ley de salud mental. Por lo tanto, este esfuerzo de la Asamblea representa un hito histórico para el país y nuestra región. Es la oportunidad de saldar una deuda histórica y de llevar a la práctica principios que ya han sido acordados con la comunidad internacional.
Estamos convencidos que es posible, necesario y urgente. Por lo tanto, reiteramos el compromiso y el apoyo de la OPS y la OMS en todo este proceso de formulación de la ley, su reglamentación y su efectiva implementación. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos.